Quiero que se pongan de pie ahora, puestos de pie. Vamos a leer en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo número 8. Nehemías capítulo número 8. Hoy no lo vamos a tocar propiamente dicho. Lo que vamos a tener es una introducción al capítulo 8, al capítulo 9 y al capítulo número 10. Esos tres capítulos, amados hermanos, desde el punto de vista original, allá entonces, lo que hacen es tratar el tema de la renovación del pacto. La renovación del pacto. Ese grupo de judíos piadosos tuvieron la intención, movidos por el Espíritu Santo, de renovar su vida como pueblo de Dios, su vida de comunión con Dios. Y ahí vemos en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo número 10, esa renovación del pacto. Y yo quisiera que durante varias semanas, de acuerdo a las oportunidades que tengamos, veamos estos tres capítulos con ese tema de renovando nuestra fe, renovando nuestra vida espiritual, renovando nuestro compromiso con Dios. El tema de la renovación del pacto comienza con la lectura pública de la ley de Dios, de la palabra de Dios. No hay avivamiento, no hay restauración, no hay renovación del pueblo de Dios sin la palabra de Dios. Y ese es el pensamiento teológico del capítulo número 8. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿de qué manera? Atento, como debe ser siempre. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿qué cosa? Amén. Y dijo otra vez, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. ¿Y cómo estaba el pueblo? Atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios, ¿de qué manera? Claramente. Y ponían el sentido, de modo que entendieran la lectura. Que Dios bendiga en nuestros corazones su bendita palabra. Renovación. Todos los días, hermanos, necesitamos ser renovados. Todos los días el creyente debe renovar su compromiso con Dios
y su compromiso con la iglesia. Y todos los días la iglesia debe procurar y debe anhelar la renovación espiritual. Es más, si cada uno de nosotros vamos siendo renovados, la iglesia también va siendo renovada. Porque la iglesia es la suma de sus miembros, la suma de los que componen a esa iglesia local. Existen dos visiones a veces encontradas en relación a qué es lo más importante en la vida de una iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Esas dos cosas no deberíamos mirarlas como opuestas, sino complementarias la una de la otra. Una le da la mano a esa visión y la otra visión debe darle la mano a esa visión. Pero muchas veces pensamos que son dos polaridades, que están opuestas la una de la otra. Una manera de ver en lo que la iglesia debe hacer énfasis es en las estructuras. En otras palabras, decimos, lo que la iglesia necesita es organizarse mejor para de esta manera llevar a cabo los propósitos de Dios. Anhelamos una iglesia en esta visión que le dé importancia a la estructura como una organización. Pensamos en estas iglesias que tienen claramente delineada cuál es su visión, cuál es la misión, cuáles son los valores de la iglesia. Pensamos en cuanto a estructura, una iglesia que tiene claramente delineada en su vida como pueblo de Dios, en lo referente a los ministerios. Este ministerio tiene por finalidad tal cosa. Y este ministerio tiene como propósito tal cosa. Y se prepara un organigrama. Es decir, un diagrama, una figura en la que se describen las relaciones de autoridad dentro de la iglesia. Los pastores arriba, luego vienen entonces los ministerios, ministerio de alabanza, ministerio de predicación, ministerio pastoral, ministerio diaconal, ministerio de visitación, ministerio de evangelización, el CDI, el colegio, etcétera, etcétera. Y hermanos, esa es una buena visión. Debemos procurar y debemos de anhelar que cada día estemos mejor organizados. Pero hay gente que dice, eso es lo importante. La iglesia no puede estar como sin saber qué es lo que se propone lograr y cómo llevarlo a cabo. Yo estoy de acuerdo con esto. Y nuestros líderes están trabajando con la finalidad de organizarnos mejor y de refinar la visión que tenemos como iglesia. Pero el otro punto de vista, la otra visión, es la que dice, no, las estructuras no son importantes. Las estructuras en la iglesia son una retranca para la manifestación de la vida espiritual. Lo importante no es la organización. Lo importante no es que nosotros tengamos un organigrama de las responsabilidades y de la autoridad dentro de la iglesia y que sepamos lo que le corresponde a cada quien. Hay gente muy espiritual que dice, no son necesarias las estructuras, no es necesaria la organización de una manera detallada. Lo importante es la vida, lo importante es la dinámica en la iglesia, lo importante es lo que se da dentro de la iglesia, lo importante es la vida de relación con Dios y con el pueblo de Dios. Eso es lo más importante. Y yo también estoy de acuerdo con esa visión. Y yo sé que usted también está de acuerdo con la visión. No bastan las estructuras sin que haya una vida espiritual, una dinámica espiritual en el pueblo de Dios.
Pero el problema es que a veces vemos las cosas por separado. Les voy a poner un ejemplo para poder aterrizar un poco más lo que estoy diciendo. Tenemos dentro de el gobierno de la República el Ministerio de Educación. Hace muchos años atrás, la sociedad civil se envalentonó, se armó de valor para reclamar, ¿qué cosa? El 4% del Producto Interno Bruto para la educación. En otras palabras, el 16% de lo presupuestado en el presupuesto nacional, dedicarlo a la educación. ¿Cuál es el lema de esta sociedad civil? ¿Y cuál es la idea? De que sin la educación, un pueblo no puede ¿qué? No puede desarrollarse, no puede avanzar, no puede crecer. La idea es que los pueblos que se han desarrollado, como los Estados Unidos, como Singapur, como Finlandia, como Suecia y como otras sociedades desarrolladas, esos pueblos, y como Chile, por ejemplo, en Latinoamérica, esos pueblos han presupuestado y le han dedicado una gran cantidad de recursos económicos al Ministerio de Educación. Al fin, después de tanta lucha y de tanto esfuerzo de parte de una gran cantidad de personas en el país, se logró de que el presidente actual le dedicara del presupuesto nacional el famoso 4% para la educación. Bueno, entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es trabajar con las estructuras. ¿Qué era lo primero que se necesitaba, según esta visión? Bueno, las escuelas, los planteles públicos. Porque sin escuelas, sin haber un plantel físico, un andamiaje físico, una edificación o muchas edificaciones escolares para albergar de una manera correcta y saludable a todos esos niños, niñas y adolescentes, no se podía avanzar en el proceso educativo. ¿Usted está de acuerdo con eso, mi hermano? Claro que sí. Entonces, esa es la parte de la estructura y se han construido muchas escuelas en diferentes partes del país y hay buenos planteles escolares habilitados, aunque hay otros que no. He escuchado la queja de algunos profesores que dicen que faltan cosas dentro de los planteles escolares. Pero por lo menos se ha avanzado en esa parte. Ahora, ¿realmente la educación como educación ha avanzado en el sector público? Ha habido quejas de que a pesar de que tenemos buenos planteles y que se está dedicando el 4% para la educación, sin embargo, la calidad de la educación a los niños, a las niñas y a los adolescentes no ha alcanzado un nivel apropiado. Y cuando se han hecho evaluaciones internacionales de la educación pública del país, todavía estamos en la gatera. Entonces, la idea es, eso es lo que quiero ilustrar, que no es solamente importante las estructuras, sino también el contenido, la vida, lo que allí sucede. ¿Ustedes me están entendiendo ahora? Lo mismo pasa en cuanto a la iglesia. Y los libros de Esdras y de Nehemías tienen una importante lección que darnos a nosotros como iglesia de Cristo. Tienen mucho que decirnos a nosotros acerca de estas cosas, que son importantes las estructuras, pero también que es importante la vida espiritual, la renovación espiritual del pueblo de Dios. Miren, en cuanto a las estructuras, vamos a ir a Esdras capítulo número 3 para que puedan seguir entendiendo.
para yo no trabajar en vano aquí en el púlpito. Aunque claro está, ustedes son gente inteligente. Capítulo 3, verso 1. Ya lo habíamos visto en otra oportunidad, pero noten ahora. Capítulo 3 de Esdras, un libro antes de Nehemías, verso 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Estos son los líderes de la nación. ¿Y qué hicieron ellos? Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Eso qué es? Eso es estructura. Eso es parte de la organización de la vida religiosa del pueblo de Dios en aquella oportunidad. Ellos edificaron el altar del Dios de Israel. Verso número 3. ¿Qué hicieron? Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Eso es estructura. Eso tiene que ver con la organización en la vida del pueblo de Israel. Pero el fin no eran las estructuras. El fin era la relación y la comunión con Dios. Porque levantar el altar del holocausto tenía como propósito ofrecer animales, y esos animales simbolizaban el restablecimiento de la relación entre Dios y su pueblo. Capítulo número 3, verso número 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran ¿qué? Madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de eso. ¿Para qué es la madera de cedro? ¿Para qué era la madera de cedro? Para construir ¿qué? El templo de Dios. ¿Y eso qué es? Levantar un edificio. Es una estructura. La estructura era importante y necesaria. Verso número 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activaran la obra de la casa de Dios. Activar la obra de la casa de Dios es dar comienzo al levantamiento del edificio, del templo de Dios, donde se había de restaurar la vida religiosa, la vida de relación, la vida de adoración, la vida cúltica de culto a Dios en aquella oportunidad. Ustedes ven que las dos cosas no deben estar divorciadas. Que por un lado las estructuras son necesarias e importantes, pero por otro lado la renovación, el corazón, la relación con Dios, la relación los unos con los otros. Unos años después, Nehemías es movido por Dios para ir a Jerusalén y le pide al rey Artajerjes que le diera permiso, autorización y a la vez los recursos necesarios para levantar las murallas de Jerusalén. ¿Y eso qué es, hermanos? Eso es estructura. Y eran necesarias las estructuras para poder proteger a la ciudad de los gavilleros, de los ladrones, de los enemigos del pueblo de Dios, para que la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad santa, símbolo del pueblo de Dios, no estuviera abierta de par en par y desprotegida. Sin embargo, los capítulos 8 al 10
de Nehemías nos enseñan que las estructuras no son suficientes para que el pueblo de Dios, para que la iglesia de Dios cumpla la voluntad de Dios y cumpla los planes de Dios. Como ha dicho un autor, solo un pueblo que ha experimentado la redención, es decir, la salvación y el reavivamiento de Dios, al cual se le ha confiado la ley de Dios, capítulo número 8, que reconoce su dependencia de Dios, capítulo número 9, y que se ha dedicado completamente a vivir en fiel obediencia a Dios, capítulo número 10, puede asegurar que las estructuras institucionales que se han establecido servirán para el propósito verdadero. Entonces, ahí teníamos ya el altar levantado, teníamos el templo reconstruido, teníamos ya las murallas de Jerusalén terminadas, pero lo más importante era la renovación del pueblo de Dios en cuanto a su compromiso con Dios, con el Dios que los había salvado, con el Dios que los había redimido. Hermanos, necesitamos estructuras fuertes como iglesia local, pero por encima de todo eso necesitamos continuar siendo renovados en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, ser renovados por la palabra de Dios. Esa es la enseñanza del capítulo número 8. Pero también necesitamos confesar a Dios nuestros pecados con la finalidad de reconocer nuestra dependencia de Dios. Y a la vez, en el capítulo 10, necesitamos comprometernos, necesitamos establecer un compromiso con Dios para vivir en fiel obediencia a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos mensajes. En primer lugar, capítulo 8, la ley de Dios, traer el libro de Dios al pueblo para que el pueblo de Dios pueda renovarse. Les decía al principio que sin la palabra de Dios no puede haber avivamiento en la iglesia del Señor. No puede haber renovación espiritual en nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios para que Dios la use como un canal, como un medio de renovación en nuestra vida espiritual. Vamos a ver también capítulo 9 en otra oportunidad, porque allí Esdras confiesa los pecados de Israel y vemos un modelo de lo que debe ser esa confesión para renovar nuestra fe en Cristo Jesús. Y en el capítulo 10, como ustedes pueden ver, vamos a ir al verso número 38 del capítulo 9. Esdras 9:38. Hay un título que tiene la Reina Valera. ¿Cuál es? Nehemías 9:38. Estamos en Nehemías ahora. ¿Cómo dice mi hermano Ricardo? Un pacto, es decir, un compromiso, un acuerdo. Cada quien se comprometió. Y eso lo vamos a ver en la voluntad de Dios. Miren, por ejemplo, verso número 29 del capítulo 10. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Y así hay una serie de cláusulas dentro del pacto que implican el compromiso de cumplir ciertas responsabilidades, ciertas tareas en lo que tiene que ver con su anhelo de ser fieles a Dios en aquella oportunidad.
Vamos a ir ahora para finalizar a dos textos de la Biblia en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses, el capítulo número 3. Les decía al principio que renovarnos interiormente, individualmente, personalmente y como iglesia debe ser siempre una asignatura pendiente y que debemos de ir cumpliendo en el poder y en la gracia del Señor. Decir, como dice la alabanza, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame, pon en mí tu corazón, debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Mi hermano, ¿tú quieres ser renovado? ¿Tú anhelas la renovación? Anhelar la renovación no significa que estamos necesariamente mal espiritualmente. Significa que debemos avanzar, que debemos de seguir hacia adelante, que no debemos contentarnos con lo que ya somos y con lo que hemos ya alcanzado, sino que cada día el Espíritu de Dios tiene más y más posibilidades de ser renovados en Cristo Jesús. Esa es la idea. Capítulo 3, verso 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado ustedes del viejo hombre con sus hechos. Es algo que ya pasó. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos despojamos del viejo hombre. ¿Cuándo eso se dio? ¿Cuándo se dio ese despojamiento del viejo hombre? Cuando usted vino a Cristo, cuando usted nació de nuevo. Ahí comenzó el despojamiento. Y dice el verso número 10, y revestido del nuevo. Noten, Pablo no está haciendo un mandato en el verso número 10. Pablo no está mandando aquí a revestirnos. El verbo revestido está en tiempo presente del indicativo, como indicando una realidad, algo que es, no que debería ser y que debemos hacer. ¿Usted me entendió? Volvamos al verso número 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y hay que suplir el verbo principal, y habiéndoos revestido del nuevo hombre. ¿Cuándo nos revestimos del nuevo hombre? ¿Cuándo nos revestimos del nuevo hombre? ¿O cuándo fuimos revestidos del nuevo hombre? Cuando usted y yo nos convertimos. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ustedes no deben mentir porque ustedes se han quitado la vieja ropa del viejo hombre. Y porque también ustedes se han sido revestidos del nuevo. No mientan porque ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Pero noten ahora, y revestido de nuevo, verso 10, el cual ¿qué? ¿El cual quién? ¿El cual qué? Porque cuando dice el cual, señala algo anteriormente expresado. ¿Quién es ese el cual? El nuevo hombre, el nuevo. El cual, el nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién fue que creó el nuevo hombre en ti? El Señor, nuestro Dios Jesucristo. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué? Renovando. Tiempo presente en gerundio. Hemos sido revestidos del nuevo hombre y por eso dice no debemos mentir. Y ese nuevo hombre ha sido creado según Dios, o ha sido creado conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Usted ve por qué no debemos de detenernos espiritualmente hablando?
¿Ustedes ven por qué es necesario ser renovados constantemente? Porque ahora no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Y por lo tanto debemos renovarnos en el nuevo hombre, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Usted quiere llegar al conocimiento pleno? Entonces necesita ser renovado. Y como iglesia debemos de alcanzar el conocimiento pleno y por lo tanto se requiere renovarnos en esa actitud. ¿Usted me entendió, mi hermano? El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una acción constante, es una acción permanente, es algo que perdura, es algo que debe continuar, es algo que debe de seguir todos los días en nuestra vida espiritual, como individuos y como iglesia. Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, verso 22. Ese fue el texto que nuestro hermano Julio Almonte en la semana pasada predicó aquí. Me dijeron que es muy bueno. Dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo todos. ¿Qué les parece? Verso 22 hasta el 24. Verso 22, ¿cómo dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Noten que ahora el verbo está en imperativo, como un mandato. Nos despojamos cuando nos convertimos. Dios nos quitó el traje de la vieja naturaleza, pero en la vida práctica debemos despojarnos del viejo hombre. Y ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo, ¿qué debemos hacer? 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo está el verbo? Renovaos. ¿Cómo está? ¿En presente de qué? Presente continuo y el modo imperativo. ¿Y qué significa el modo imperativo? Un mandato, una orden, una exhortación, algo que debe ser cumplido. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La mente debe ser constantemente renovada. ¿Necesitamos renovación? Claro que sí. ¿Dónde debe comenzar la renovación? En la mente. En la mente. Es lo que también Pablo dice en Romanos el capítulo número 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué manera? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Hermanos, la renovación se logra, se alcanza primeramente en la mente. La mente del creyente todos los días necesita ser renovada. Y en la medida en que la mente va siendo renovada, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones ante las cosas también van siendo cambiadas. Es por eso que la Biblia dice, debes renovarte en el espíritu de tu mente, porque la mente es el aeropuerto donde aterriza la voluntad del ser humano y a través del cual podemos entonces transformar, ir cambiando hábitos pecaminosos, criterios pecaminosos, un carácter, una conducta pecaminosa. Dios quiere que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, renovación. Debemos orar por renovación en la vida cristiana. Debemos orar por renovación de las estructuras de la vida de la iglesia. Debemos orar para que Dios vaya renovando nuestra mente y que vayamos renovándonos hasta el conocimiento pleno. En otra oportunidad vamos a comenzar a ver entonces
el capítulo número 8 de Nehemías con el tema traed el libro, traed el libro, porque la mente se renueva por medio de la palabra del Señor. Puesto de pies, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella y de tu Santo Espíritu somos renovados. Y yo pido, Señor, en esta mañana, renuévanos, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestra manera de ver las cosas, renuévanos hasta el conocimiento pleno. Renuévanos, Señor, para que nuestro carácter, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de comportarnos sea diferente. Renuévanos como iglesia, Señor. Necesitamos ser renovados como iglesia. Y solo tú, Señor, lo puedes hacer a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Señor, pon en nuestros corazones este anhelo. Pon en nuestro corazón este sentir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.